35.000 contagios, es el último reporte que tuvimos ayer del MinSal, y eso llevó a que la máxima autoridad de salud del país, el ministro Enrique París, dijera: estamos enfrentando el peor momento de la pandemia. Ministro, ¿cómo está, ministro? ¿Qué tal? Bienvenido. Un gusto de tenerlo acá con nosotros. Gracias. Qué bueno que está acá con nosotros en un día tan importante, donde tenemos tanto que analizar. Muchas gracias por su tiempo, además me imaginamos agenda apretada y todo. Gracias por la invitación. La primera reflexión, ministro, con esto que usted mismo decretó ayer, es el peor momento de la pandemia. Bueno, con 35.000 casos, 197, casi 35.000 casos, 200, estamos bastante preocupados porque es una cifra que no habíamos tenido nunca. Acuérdense que el año pasado, cuando llegamos a 9.000 y tanto, yo tuve que ir a La Moneda en la noche, en la tarde, a remangarme la camisa y dar el anuncio, pero ahora con 35.000, por eso dije ayer que estábamos en una situación bastante importante. Sin embargo, les quiero adelantar, no les voy a dar la cifra, pero hoy día tenemos un poco más de 35.000. ¿Podríamos superar la barrera de los 40.000, ministro? La verdad es que en las últimas 2 días, o antes de los últimos 2 días, nosotros estábamos casi duplicando la cifra de la semana pasada. O sea, si habíamos tenido 12.000, teníamos 24.000. Y eso no está ocurriendo ahora. O sea, no estamos duplicando las cifras del viernes pasado, ni tampoco duplicamos ayer las cifras del jueves pasado. Ministro, pero usted esperaba que esta cifra pudiera seguir subiendo y llegar a esto que usted señala, ¿no es cierto?, que podíamos estar acercándonos a esa barrera de los 40.000. Bueno, nosotros escuchamos a muchos especialistas. Y acuérdense que un especialista de la Universidad de Chile, el doctor Mauricio Canals, que es un gran estudioso del tema, había pronosticado para la semana anterior 45.000 casos al día, cosa que no ha ocurrido. ¿Y a usted no le sorprendió cuando hizo ese pronóstico? No, porque nosotros tenemos un grupo de trabajo con matemáticos y con epidemiólogos que trabajan en el Ministerio de Salud y en varias universidades, y ellos nos habían hecho un pronóstico incluso peor, que todavía puede ocurrir, o sea, entre 60 y 70.000. Ah, y usted no lo descarta. La verdad es que no puedo descartar nada, pero veo señales relativamente positivas. Y hay 2 tuiteros que no los voy a nombrar, pero que han hecho un trabajo muy bueno y ayer me sorprendieron, porque ellos han detectado 2 cosas. Primero, lo que decía antes, que no se están duplicando los casos día a día comparando semana con semana. Y el otro tema muy importante que ojalá que se entienda, pero que eso no quita gravedad al problema, es que la PCR, la positividad de la PCR, acuérdense que eso lo tomamos mucho en cuenta nosotros. Que tenemos 23%. Sí, pero cada 4 que se hace el examen está contagiado. Exactamente, pero si tú miras el contexto nacional, la positividad tiende a la baja. Ahora, no es lo mismo en todas las regiones, bien curioso. Está pasando que en las regiones del norte, que comenzaron primero con esta ola, están disminuyendo. En cambio, las regiones de aquí, de O'Higgins hasta los lagos, están aumentando, y Aysén y Magallanes están mejorando. Ministro, ¿cómo se explica usted este escenario, no? Yo lo escuchaba ayer, bueno, y hay una tesis también que habla del agotamiento pandémico, que de alguna manera también es desplazar quizás la responsabilidad a las personas. Desde la autoridad también, ¿qué explicación se dan ustedes para esta alza de contagios tan expresiva, y que además, por lo que usted nos acaba de decir, podría elevarse aún más? Podría elevarse aún más, pero yo les dije también que tenía o que observaba índices positivos. Lo que no alcancé a terminar es que el R efectivo también está tendiendo a bajar. Expliquemos eso, ministro, el R efectivo, ¿qué significa exactamente? Lo que significa eso, lo que nos permite visualizar a cuántas personas va a infectar una persona infectada, que tiene COVID. Claro. Y eso va variando en el tiempo. Mejor, dice usted. Estamos un poco mejor que hace unos días atrás. Ahora, pero la pregunta tuya, quiero contestarla, Mauricio, porque yo no le echaría la culpa a la gente, jamás le hemos echado la culpa a la gente. Este es un virus, o sea, es un ser vivo que no solamente está produciendo este aumento explosivo de casos aquí en Chile, sino que en el mundo entero. De hecho, ayer o antes de ayer se produjeron 3 millones de casos en el mundo en un solo día. 80 millones de casos prácticamente por semana. Sobrepasamos, no sé, los 3.000 o 300 millones de casos. O sea, hay una cepa, que ya ustedes la saben, la conocen, que se llama Omicron, que es 7 veces más contagiosa que la Delta, pero que ya está bastante claro que es menos agresiva, o sea, produce menos enfermedad, porque curiosamente este virus mutó, pero solo es capaz de
atacar la garganta. Siempre y cuando convengamos, perdona Mauricio, la faringe, la tráquea. Siempre y cuando, ministro, convengamos que la persona esté vacunada. Eso sí, por eso es tan importante. Claro. Yo no le echaría la culpa a las personas, sino que las llamaría justamente a vacunarse, a protegerse, a mantener el distanciamiento físico, la mascarilla, el lavado de manos, o sea, insistir en esas medidas tan básicas. Pero esto es un fenómeno mundial. Claro. Y creo que estas olas, hoy día escuché al exministro Mañalich en la mañana, estas olas, según él, duran 7 a 9 semanas. En algunos países ha durado entre 5 y 7 semanas. Ya. Han tenido una alza violenta, muy rápida. No sé si han visto las curvas de Sudáfrica, de Inglaterra, de otros países, claro, donde sube rápidamente, pero también comienza a baja rápidamente. Esa es la esperanza que tenemos. Ojalá ocurra lo mismo acá en Chile. Ministro, las preguntas que se hacen las personas en la casa que nos están viendo hasta la mañana, que deben estar agradeciendo que lo tenemos acá para poder conversar sobre esto, son domésticas pero reales, urgentes. Por ejemplo, ¿cuál es el escenario que enfrentamos? ¿Vuelven las cuarentenas? ¿Los niños y las niñas van a poder, por ejemplo, volver al colegio en marzo? Porque así como vamos, este escenario que usted mismo describe, 5 o 7 semanas, si estamos ya en 35, podríamos llegar a 50, 60 mil. ¿Es razonable pensar en, por ejemplo, en un retorno a clases? ¿Es razonable, por ejemplo, pensar en que usted va a tomar una determinación distinta de cuarentena? Respondamos a esa pregunta. Bueno, primero, no es un sacrificio para mí estar acá, todo lo contrario, es un gusto estar acá. Gracias por estar con nosotros. Hace harto tiempo que no venía. Es que ¿sabe por qué es importante eso? Matinal. Porque usted está súper ocupado, pues, ministro. Sí. Entonces, usted es la voz oficial, ¿no? A mí me llegan los informes en la noche, así que obviamente sé lo que vamos a presentar hoy día. Pero yendo a la pregunta, yo creo que no va a ser necesario, por el momento, con las cifras que tenemos, volver a cuarentenas, o sea, a encuarentenar a gran cantidad de la población de Chile, no. Y lo que nosotros queremos hacer, y hemos seguido, digamos, las recomendaciones del comité asesor y de otros expertos, es que hay que hacer cambios. Por ejemplo, en la región metropolitana se hagan cambios globales. ¿Cómo qué? No cambios, o sea, o pasar a todas las comunas a una etapa y no estar pasando comuna por comuna, porque antiguamente en algún momento hicimos eso, pero es mucho lo dinámico, más, lo que se llamaba las famosas cuarentenas dinámicas, exactamente, ¿no? pero es mucho más fácil y es mucho más lógico para nosotros pasar todo o retroceder todo o avanzar todo a lo mismo, porque es mucho más fácil para controlar la situación. Totalmente. Pero ministro, usted dice que con estas cifras no sería necesario cuarentena. ¿Con qué cifras sí? Lo que pasa, Mauricio, es que con estas cifras, a diferencia de lo que pasaba con la cepa Delta, no estamos teniendo una sobrecarga del sistema hospitalario. Claro, la ocupación de camas hoy día para camas UCI va a ser del 84%. Y la ocupación de camas UCI por COVID va a ser del 27 o 28%. Pero con 60.000 casos, ministro. Bueno, obvio, pero lo que nosotros estamos viendo, más bien, Mirna, es que aumentan las camas medias, las camas intermedias, las camas básicas. Esas han tenido un aumento bastante importante. Perdón, no tanto las camas de tratamiento intensivo, que son más difíciles de implementar. Y por eso ese factor es el que a veces nos lleva a decretar cuarentena. No, yo lo que quería decir es que también pongamos sobre el escenario que cuando nos vamos a cuarentena el daño económico es altísimo. Mucha gente, hemos recuperado 8 de cada 10 empleos de los que hemos perdido en procesos de estallido y pandemia. Entonces la decisión de decir vámonos a cuarentena no es tan difícil, fácil, no es solamente sanitaria, ¿no, ministro? Me imagino que hay una presión allí. Francesco tocó un tema que a veces, obviamente, cuando yo hablo de economía me critican. La verdad es que nosotros preferimos hablar del impacto social que tienen las cuarentenas, porque no es solamente un impacto económico, es un impacto social. Los adultos mayores quedan abandonados, los niños no pueden salir al jardín o no pueden salir al aire libre, no hay muchas actividades. Alguien los tiene que cuidar. Y también alguien los tiene que cuidar. Y también, obviamente, evidentemente, aunque dicen muchas veces que el ministro de Salud no tiene por qué hablar de eso, hay un impacto económico. Y el impacto económico, cuando una población se empobrece, cuando un país se empobrece, la salud también se empobrece. Entonces, todo está relacionado. Son los determinantes sociales que nosotros comenzamos a hablar desde el comienzo de la pandemia, que no nos escucharon mucho, pero que tienen que ver con la salud. Los determinantes sociales son muy importantes. Dicho eso, circula, y usted, por favor, que nos diga si es cierto o no es cierto, cuán veraz es una sospecha de que ustedes como ministro, como ministerio, como autoridades, estaban mucho más preocupados antes del factor de riesgo, de comunicarle a la población lo complejo que es este minuto, y que ahora, como tenemos una variante que no es tan peligrosa, sí muy contagiante, pero no tan peligrosa, han decidido prácticamente que como estamos vacunados, ¿sabes qué? Esto sale caro, esto de la trazabilidad es imposible con este nivel de contagio.
mantengámoslo como circunscrito, pero no con el nivel de preocupación de antes. ¿Es cierto o no es cierto? No, no es así. Leí hoy día las declaraciones de una doctora infectóloga en el Mercurio. Hay 3 entrevistas en el Mercurio. Puedo citar al Mercurio, por favor, ¿no? pero por supuesto. Y 2 de los especialistas coinciden plenamente con nuestra postura, una no, pero la verdad es que hay una exageración al decir que nosotros hemos minimizado o hemos banalizado esta crisis, esta onda, esta nueva ola. Todo lo contrario, el presidente está preocupado permanentemente, de hecho estando en vacaciones está conectado con nosotros. Y además de eso, nosotros queremos seguir insistiendo de que la comunicación de riesgo es muy importante. Y sobre todo, como decía Mirna, la gente que no está vacunada, la gente que tiene enfermedades, 1.900.000. 1.900.000. Que la gente que tiene enfermedades graves, la gente que no se ha podido vacunar porque está tomando medicamentos, está con un cáncer, qué sé yo, obviamente que tiene mucho peligro de fallecer. Ministro, la pregunta es directa. ¿Cuándo vamos a llegar al pic? ¿Cuándo vamos a llegar al pic? Muy buena pregunta, muy difícil de contestar. Yo dije hace un rato que en otros países ha sido a la 5ª o 7ª semana de cuando se inició. Como esto se inició a principios de enero, ya estamos en la 5ª semana. Nosotros, según los especialistas que trabajan con nosotros, Rafael Arauz, por ejemplo, o otros especialistas, matemáticos también, porque hay que incluir a los matemáticos, hay 2 opiniones. Podría ser el 7 de febrero o podría ser el 14 de febrero. Yo me inclino más por el 14 de febrero porque eso le indica a la gente que tiene que seguir preocupada por lo menos hasta mediados de febrero. Entonces, perdón, para cerrar ese punto, ministro, ¿usted recomendaría evitar las juntas familiares, por ejemplo? Por supuesto, nosotros hemos insistido. Es que ahí viene, perdona, pero ahí ya es el resorte de cada cual, pues, sí, porque no hay ninguna restricción. Y el aforo es bien amplio. ¿Y el aforo? No, lo que pasa es que me retracto en una parte. No es que queramos suprimir las reuniones familiares, sino que lo que aconsejamos es que en las reuniones familiares se use mascarilla. No se saque la mascarilla a cada rato, salvo que vaya a comer. Se separen los cubiertos, se separen los vasos. No haya, lo hemos dicho muchas veces, que no haya un lugar donde todos saquen las papas fritas. No, cada uno tiene que tener su pocillo. Y ojalá ventilar, eso está clarísimo. Ventilar, una ventana, una puerta, una ventilación cruzada disminuye enormemente la capacidad del virus. Y además exigir el pase de movilidad. Si uno en su familia también tiene que cuidarse, o sea, debe exigir el pase de movilidad. Es que, por favor, permítanme, chiquillos, porque ese punto que usted acaba de mencionar es súper cuestionado. Sí, porque ocurre lo siguiente: yo tengo mi pase de movilidad, me subo al bus, me piden el pase, pasé. No, pero ¿qué pasa, ministro? Que yo tengo... ¿En qué bus? ¿Bus interregional? No, bus interregional. Bueno, en el transporte público no te... No, estoy hablando de interregional. Es que te lo digo porque este es un caso que se ha visto. Entonces, ¿qué pasa, ministro? Que yo justo ando contagiada. A mí nadie me pide un PCR, pues. No. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Algunos señalan que el pase de movilidad da para mucho. ¿Es verdad? ¿Hay algo de aquello? No. De ninguna manera. Porque si tú tienes pase de movilidad, quiere decir que tienes tus 2 dosis más tu refuerzo. Ya, pero si yo estoy contagiada, contagio a los demás también. Sí, pues. Pero si usas mascarilla, si vas con una buena mascarilla... Pero en el bus pues no se saca la mascarilla, pues, ministro. Bueno, evidentemente que se corren todos esos riesgos. Pero si hay ventilación en el bus, hay una buena circulación del aire y disminuye la posibilidad. Yo creo que el pase de movilidad tiene que ser exigido. Y ahora nosotros ayer introdujimos una nueva facilidad que incluso con el carnet de identidad uno puede mostrar que tiene su pase de con su pase de movilidad al día. O sea, si se le quedó el pase, si no lo encuentra, con el carnet de identidad, con el QR del carnet de identidad, entra a una página web y saca el pase de movilidad. O sea, no lo saca, lo puede mostrar de inmediato. Es que el pase de movilidad indica que la persona tiene 2 dosis más de refuerzo. Y ahí baja enormemente. Ustedes saben que las personas que tienen 2 dosis y refuerzo, solo el 0,3 de 100.000 cae en la UCI. En cambio, los otros son 25 veces más. Por lo tanto, es importante. Es probable que se enferme, ojalá que no. Pero si se enferma una persona vacunada con sus 2 dosis y refuerzo, va a tener una enfermedad leve. Ministro, hablando de la trazabilidad, o no tan grave. Hablando de la trazabilidad, que es un tema muy clave. Nosotros acá en Canal 13 esta semana emitimos un reportaje que daba cuenta de la dificultad que tienen las personas para acceder a los números de contacto del MinSal, ¿no? De hecho, la promesa es el MinSal responde, pero en este caso no le respondía a nuestros periodistas y tampoco a muchas personas que efectivamente no hicieron llegar la denuncia al canal para poder hacer esta nota periodística. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué eso no
está reaccionando de la manera que debería reaccionar? ¿Y por qué se le desplaza una vez más? Es mi pregunta, la responsabilidad de la gente de ser los guías de su propia trazabilidad y no de la autoridad. Sí, pero no es necesario llamar al Salud Responde para que la persona que está infectada contacte a sus contactos. O sea, si yo tengo un enfermo o yo estoy enfermo y voy a llamar a mis contactos, lo hago yo sin necesidad de Salud Responde. Pero la guía, de la autoridad está en esos teléfonos que no están respondiendo. ¿Qué pasó ahí? Sí, eso lo voy a contestar de inmediato. Nosotros teníamos la capacidad de responder 70.000 llamadas diarias. ¿Ya? Esa cantidad de llamadas aumentó en algunos días hasta 500.000 llamadas diarias. Para contestar 500.000 llamadas diarias, nosotros tendríamos que contratar 2.000 personas nuevas. Estamos contratando ya esta semana 180 personas más para poder llegar a 170.000 llamadas diarias o 180.000 llamadas diarias. O sea, colapsó el sistema, ¿no? Sí, no dio abasto. Colapsó. Esa es la explicación. Claro, colapsó porque nosotros comunicamos eso. O sea, cuando tenga dudas, cuando tenga razonables problemas, llame. Pero no es solamente, hay 3 lugares, además 3 páginas web donde uno puede consultar. No solamente está el teléfono, sino que uno puede entrar a la misma página web del Ministerio de Salud. Mira, montones de gente me escribe, no por esto, por el contagio, sino por la homologación de las vacunas, por los viajes internacionales, por los que entran, por los que salen. Todo eso está en la página web del Ministerio de Salud. Pero se asume entonces como un error que esas plataformas no hayan estado disponibles cuando se requerían por no se suma como un error. Yo creo que es un problema de la cantidad de contagios que hay y que toda la gente, y me alegro, y por eso me alegro también que mucha gente se quiera testear, que la gente quiere saber más, quiere estar informada, ministro, quiere preocuparse. Mira, muchos fonos de atención colapsan y uno llama. Claro. Ayer estaba llamándome a mi banco, estuve 5 minutos esperando a que me contestaran. O sea, no es algo inusual, pero nosotros tuvimos un aumento, como digo, de 70.000 a 500.000 llamadas. Bueno, no es lo mismo que llamar a un banco, por eso. No, por supuesto, aquí está la salud de por medio. Y además, mucha gente llama temprano, se puede llamar toda la noche, incluso después de las 11 de la noche. No hay horario para llamar. Entonces, pero nos da cuenta de lo presionado que está el sistema. Está muy presionado. La cifra, y lo que le quiero preguntar es justamente pensando, porque hablamos de la variante económica, hablamos del factor de riesgo. ¿Por qué hay ciertos sectores que siguen abiertos? Como yo me pregunto, una discoteca. O sea, es evidente que allí, nos decía un experto, bueno, el doctor Ugarte decía 8 de cada 10 perfectamente se pueden contagiar. Vienen festivales importantes como Lollapalooza. Yo entiendo que no quieren pasar a las medidas como las cuarentenas, que son mucho más masivas y restrictivas, pero ¿no será que hay que hacer ciertos ajustes? ¿No le pasa a usted algo especial con estos recintos? Muchos bares que se transforman con show en vivo en disco, o la gente se junta. No he ido a esos bares. Subemos la presión. Tengo ganas, sí, pero me explico, ¿no? Subemos la presencia masiva de personas en los malls, subemos también lo que pasa en los estadios, independiente de que sea al aire libre, desde el rubro del espectáculo también dice, bueno, ¿por qué ellos pueden? Claro, como uno ve esa es una muy buena pregunta, y obviamente que es una crítica que uno escucha habitualmente. Nosotros siempre preguntamos a los expertos, entre comillas, y antiguamente, no en este programa, pero en otros programas, se decían todas esas cosas, pero los periodistas no le preguntaban, ¿y usted hizo un estudio? ¿Cómo me demuestra eso que en el estadio al entrar le tomó la PCR, al salir le tomó la PCR y aumentaron, digamos, hasta las nubes? ¿Dónde está ese estudio? No hay ningún estudio que demuestre eso. Pero sí en los hacinamientos, obviamente. Yo entiendo que en una discoteca o en un pub donde no se respetan las normas, obviamente que puede haber un aumento. Ahora, ¿qué le hemos pedido al gremio del turismo, al gremio de los hoteleros, al gremio del esparcimiento? Que pidan el pase de movilidad a la entrada del local, y si no, no nos dejen entrar, y que digan además en su local, aquí se pide el pase de movilidad, porque obviamente si el hacinamiento es grande y no hay pase de movilidad, la posibilidad de contagio, lo reconozco, nadie te exige adentro la mascarilla, ministro. No es parte es lo que hemos tratado de comunicar, como dijiste tú al comienzo, como no. O sea, el dueño del recinto tiene que exigirla. Tiene que exigirla, y si de hecho ese recinto de repente se demuestra que tiene una alta tasa de contagiosidad, ojalá que eso se conozca, ojalá que hagan reportajes y vayan a un local en la noche
y le pregunten al dueño, oye, ¿usted exigió el pase de movilidad? A ver cómo están usando la mascarilla. Eso es fundamental para nosotros. Sobre cuando usted dice los estudios, yo quiero citarle un estudio que hizo la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, la SCD, que supervisa los intereses de los músicos. Lo conozco perfectamente. Perfecto. Fue muy bueno. Hizo un estudio con la Universidad de Chile. Sí. Y claro, chancho en piedra, ¿no? Con los chanchos en piedra con otro grupo. Convocar a una persona, examen antes, examen después, no hubo contagio. Pero Mauricio, yo participé, lo conozco perfectamente porque ahí se cumplieron todos los protocolos. Yo tuve la reunión con ellos. Tuvimos 2 reuniones por Zoom. El rector de la Chile me pidió que los recibiera, los recibí 2 veces. Y era tan bueno el esquema de trabajo que lo aceptamos. Y como dices tú, lo que yo estaba pidiendo, o sea, si tú haces examen antes y examen después y demuestra que no hay, perfecto. Pero ellos hicieron un protocolo de alto nivel, no son bueno, por supuesto, pero es que ese es un modelo que ojalá pudiésemos seguir. Y yo agradezco esa pregunta, recuerdo perfectamente que me reuní 2 veces con ellos y aceptamos que se hiciera, creo que el primero fue acá en Plaza Gaña, que se hiciera el evento y como dices tú, fue un éxito, porque no se contagió nadie. O sea, no se va a si todos siguieran un evento masivo. No, Lollapalooza, por ejemplo. No. Lo que pasa es que eso depende de los aforos, cómo vaya evolucionando el plan paso a paso. Si nosotros seguimos retrocediendo, los aforos van disminuyendo violentamente. Y hay otra cosa importante. Y aquí un mensaje a los alcaldes. Muchos alcaldes permiten fiestas durante los fines de semana, sobre todo en zonas apartadas de Santiago en donde hay mucha gente veraneando en este momento, y obviamente que ahí están en algunas partes rompiendo las reglas y hay aumento de contagio. Entonces yo también le pido ayuda y colaboración a las autoridades comunales con las cuales me reuní antes de ayer, más de 190 alcaldes, para hablar del financiamiento, pero también hablamos de ese tipo de cosas. Creo que es muy importante la participación de la salud comunal. Sí, pues y de todas maneras convengamos, ministro, que va a depender de cuáles van a ser las políticas que implemente el futuro gobierno que va a asumir el 11 de marzo. Ministro, queremos invitarlo a una dinámica que hemos preparado especialmente para usted, para hacer de esta conversación no solo este típico pimponeo periodístico, ¿no? Sino también invitarlo a ser parte, esta es su línea de tiempo, Oiga, pues si usted tiene larga trayectoria. Es un cuestionario dinámico. Claro, este es un cuestionario dinámico. Ministro, le vamos a proponer. Me veo más viejo, más cansado después de. No, está igual. Diga usted, yo estoy más cansado. Es que de eso también queremos conversar. 1 año y medio, ¿no? ¿1 año y medio? Sí, ha sido como 10 años, ¿no? Sí. No, es más se me nota. No, pero ministro, sabemos lo que significa. Pero bueno, algún ministro por ahí dijo que era la silla eléctrica el cargo suyo, ministro, un ex colega suyo, Osvaldo Artaza, que era la silla eléctrica, él asumía el cargo. Ya, tenemos 3 cajas. Pero dicho eso, el ministro siempre llegaba a la moneda, va al patio, saluda a los periodistas, pasa, camina, no como otros ministros. Muy bien. O sea, el momento peor de la pandemia, usted igual caminaba relajado. No tengo mi piocha, pero yo también saludo a todos los carabineros. Me gustó también que el presidente Boric lo hiciera, pero yo entro saludando a todos los carabineros, a todos, carabineros y carabineras. Y también, como dice Francesco, me gusta relacionarme con los periodistas, no tengo ningún problema. Eso es ser autoridad. Exactamente. Quiero invitarlo. Estas son 3 cajas donde van a pasar 3 cosas distintas. Perdona que te dé la espalda. No se preocupe, ministro. O me cambio para allá, no sé. Sí, como la vuelta, me acordé. ¿Te acuerdas tú del pesado gigante? ¿Cuáles son las preguntas? Pero escúcheme, ministro, usted tiene que elegir para partir una de estas cajas y ahí partimos la conversación. Una caja. Y la dinámica. La 3. La 3, vamos con la 3. A ver. ¿Y eso es una pregunta? Vamos a ver. Es una sorpresa, ministro. Esta es una sorpresa, ministro. Venga para acá si quiere. Vaya usted con Francesco. Eso. Ahí tenemos. Absolutamente la separación de poderes del Estado para que dentro de lo que corresponde los tribunales de justicia puedan saber y poder colaborar en todo lo que corresponde por esta investigación. No tenemos nada que esconder y en ese sentido seguir enfocado en lo más importante, que es cuidar a la ciudadanía de esta pandemia. Arturo Zúñiga. Hoy le he presentado la renuncia al presidente Sebastián Piñera para poder seguir trabajando por la salud de Chile y de todos los chilenos. Tras haberme reunido y conversado con José Antonio Kast, tengo la plena convicción de que donde más puedo contribuir a la salud de todos los chilenos es desde su comando.
Bien, ministro, aquí hay dos momentos. Uno, ¿no es cierto?, tiene que ver Arturo cuando Zúñiga, el ex subsecretario de redes asistenciales reconoce que fue, bueno, nos dijo acá también en nuestro programa, que fue un error el tema de espacio riesgo porque generó demasiada controversia innecesaria, no cumplió los propósitos, en fin. Y la segunda, el segundo momento es cuando la ex subsecretaria de Salud Pública deja el cargo para unirse al comando de José Antonio Kast. Partamos por lo primero, ministro. ¿Qué le parece a usted? ¿Fue un error lo de espacio riesgo? Bueno, primero quiero reconocer que ambos fueron excelentes subsecretarios, o sea, muy buenos subsecretarios, tanto Arturo como la Paula Daza. Bueno, con Paula trabajé mucho más tiempo que con Arturo. Él en redes, ella en salud pública. Cuando se instaló espacio riesgo yo no era ministro y Arturo era subsecretario, y si él reconoce obviamente que hubo dificultades y que se podría haber hecho mejor, yo tengo que apoyar su opinión. Yo no estaba de ministro, a mí me tocó más bien hacer las negociaciones del pago, porque la Contraloría nos obligó a pagar lo que se debía y además obviamente puso objeciones en ciertos pagos. Eso todo se corrigió, nosotros nos pusimos al día y cancelamos la deuda. Totalmente cierto, usted no era jefe de cartera ahí, ¿no? De cartera, pero claro, pero hoy como ministro, ¿evalúa que eso estuvo bien pensado o no? Lo que pasa es que como se pronosticó que iba a haber una necesidad de camas gigantesca y que probablemente en ese momento la red no estaba preparada, yo creo que el pensamiento original del ministro fue lógico. Sin embargo, la red fue capaz de aumentar. Nosotros aumentamos las camas, bueno, yo estaba ya de ministro, en un 400%. ¿Por qué? Porque se integró el sistema público y privado. Y eso es una señal de que nosotros tenemos que hacer una reforma de salud que está durmiendo en el Congreso, entre paréntesis, porque si hubiésemos tenido un sistema integrado público-privado con una reforma a las ISAPRES, con una reforma al FONASA, obviamente que habríamos tenido más camas sin necesidad de arrendar el espacio. El bochorno de espacio riesgo. Claro, probablemente. ¿Por qué? Porque pongámoslo en cifra. ¿Cuánta plata perdió el Estado por esa mala decisión? Esas cifras no las tengo en la memoria, Mirna, pero si la Contraloría aceptó el pago, que quería decir que estaba bien hecho. Obviamente que puso objeciones y hubo que corregir, me acuerdo. De hecho, pienso que hasta yo mismo fui a hablar con el Contralor para pedirle ayuda. Entre paréntesis, con el Contralor hemos tenido excelentes relaciones y obviamente eso se solucionó. Oye, pero Arturo Zúñiga nos dijo acá en el programa que había un problema financiero efectivo, pero que las camas se usaron y que fue importante. Por supuesto que se usaron. Se usaron y la gente que fue entrevistada cuando salía de ahí salía muy contenta, porque era un muy buen espacio desde el punto de vista de la atención médica, de la comida, del espacio, del aire, en fin. Pero obviamente fue una estrategia. Nosotros nos enfrentamos a una pandemia o un virus desconocido, entonces yo me pongo en los zapatos del ministro y en ese momento no sabía lo que iba a ocurrir. Obviamente que prefirió tener este backup. Segunda imagen que mirábamos, la de Paula Daza, con la que usted ya lo dijo, ¿no? Trabajó mucho más y lo dejó, comillas, votado para irse a una candidatura que no perdió. Seamos francos. ¿Qué reflexión hace al respecto usted? Yo con la Paula Daza tengo una relación de amistad quizás, pero sobre todo de cariño muy grande. ¿Le obligó a se fuera? Sí. ¿Le dijo que no lo hiciera? No. Mira, fue una cosa bien dramática, porque nosotros estábamos en Cerro Castillo ese día. Y salí con la Paulita a dar las cifras del día, creo, a dar lo habitual, pero en Cerro Castillo. Y a la vuelta llegamos al palacio y doblamos a la izquierda detrás de un muro y estaba el presidente y le dice: Paulita, piense si porque yo sé que le están ofreciendo irse al comando de Kast, piénselo por favor. Piénselo para que no acepte o piénselo para que acepte. Piénselo nomás. No, piénselo. Para cualquiera de las dos cosas. Yo entiendo ahí, piénselo, porque en una de esas no es tan buena decisión. Pero no sé. Pero ella pidió permiso y luego renunció. Claro. Sí, porque la empezaron a presionar. Y ella entonces, con mucho espíritu republicano, yo creo, aceptó irse al comando de Kast. Cuando nosotros... Y ahí tuvimos que volver a la conferencia de prensa y dar la noticia de inmediato. ¿Pero quién la empezó a presionar, digamos, para aquello? No, la empezaron a pedir desde el comando, obviamente, porque acuérdense que los dos polos eran la doctora Siche, la doctora Daza, las que tenían la mejor evaluación.
y por lo tanto, para contrapesar, yo creo, aquí estoy especulando, no soy analista político, estoy especulando, pero para contrapesar, obviamente que... la fascinación por el delantal blanco. Ministro, pero cuando Paula Daza... Sí, lo que dijo Michelle Bachelet hace muchos años atrás. Ministro, pero cuando Paula Daza le comunica a usted que va a dejar el cargo, en ese momento, específicamente, ¿qué le pasa a usted? Bueno, tuve un sentimiento de pérdida muy importante, porque ella realmente, los dos subsecretarios, brazo derecho, brazo izquierdo, obviamente que son muy necesarios para mí. Ya en aceptar? No, eso tendría que preguntárselo a ella. Pero usted como amigo, en su intimidad. Usted se soy amigo. Si le dijera, oye, ¿le hice bien o le hice mal? ¿Sabes qué, Paulita? Parece que... ¿Qué le diría a usted? Es que la derrota fue Mauricio, ministro, ¿no? Yo no puedo opinar. Yo no, o sea, públicamente no diría mi opinión, se lo diría a ella en forma personal. Ella está, digamos, invitada por el CDC de Atlanta a presentar mañana o pasado mañana, no sé cuándo se va, invitada por Estados Unidos a presentar nuestro plan de manejo del COVID, porque ha sido muy bien evaluado a nivel internacional, a veces mejor que dentro de Chile. No, yo no me atrevo a decir eso. Yo sí, fue una pérdida importante, pero la subsecretaria nueva también es muy buena, la María Teresa Valenzuela. Nos queda esa postal del presidente Piñera diciéndole, Paulita, piénselo. Pues bien, claro. Nos quedan dos cajas. Piénselo usted también. Sí. ¿La 1 o la 2? Sí, yo creo, a propósito del espacio de riesgo, también quiero decir algo muy importante. Yo creo que si nosotros vemos lo que pasaba en esa época a lo que pasa ahora, hay un cambio total en la pandemia, o sea, en el concepto de lo que es la pandemia, la nueva actitud que tenemos que asumir, las nuevas, digamos, no sé, estrategias que hay que asumir. ¿Por qué? Porque con esta cantidad de contagios gigantescos hay que dedicarse a cosas que antes no se, digamos, no se les dio tanta ímpetu. Creo que el tema de las camas, el tema de la UCI, no es tan importante en este minuto como el contagio de las personas comunes y corrientes que se pueden enfermar gravemente igual. Esto no es una influenza, no es una gripe, esto es una cosa mucho más grave. Y quiero insistir en eso, porque nos han dicho que no insistimos en eso. No ven nuestro matinal, como digo yo, no ven nuestro punto de prensa, porque nosotros insistimos lunes y jueves en eso. Esto es algo grave, sobre todo para las personas no vacunadas y para las personas que tienen enfermedad. A ver, la 1. Voy a dejar la 2 para el final. Se va a liberar, se va a destapar. A ver, ¿qué hay ahí? A mí ya me huele quién va a salir. A propósito del delantal blanco, lo que hablábamos hace rato, mire. Pero en guerra campal con el gobierno, porque los gallos además... En toda la pandemia, yo que he sido súper señorita, voy a todas las reuniones, me saco fotos con todos los infelices, nos han pasado goles. Este es el peor gobierno que le ha tocado a la medicina en Chile. ¡El peor! Ya, ministro, ¿cuántas veces ha visto este video, supongo? Faltó la tapa. Porque al final hace una tapa, nada más. Muy señorita, dice ella, pero en realidad... Pero usted, ¿cuándo lo vio? ¿Qué fue lo que más le impactó? No, yo lo vi... No, obviamente que a mí me impactó más lo de los infelices, porque obviamente si ella considera que es un mal gobierno, eso es legítimo considerarlo desde la oposición, no tengo ningún problema. Estoy leyendo varias... O sea, acabo de terminar de leer los 2 tomos de la Revolución del 91 con Balmaceda. Estoy leyendo ahora 2 tomos también de la historia de Chile en la época de Eduardo Frei Montalva. No, que me encanta leer en la noche. ¿Y el estallido más reciente no está leyendo? ¿Perdón? ¿El estallido más reciente no está leyendo? Ya van a salir. ¿Alguna similitud con la actualidad? No, es que Alejandro San Francisco, que es un historiador magnífico, ha escrito esta cantidad de libros o ha ayudado a otros a escribir. Y este lenguaje o este tipo de relacionarse entre los políticos, que ya es una política, cuando uno lee la historia de Chile, conduce a situaciones muy desagradables y muy dolorosas para toda la población, para toda la sociedad. O sea, hablar de esta manera o referirse de esta manera a otras personas, yo creo que no corresponde. Yo creo que ella pidió disculpas después, acuérdense. ¿Nunca lo habló con ella? Personalmente no, pero ella pidió disculpas, dijo que se había equivocado, sobre todo con los infelices. Bueno, si ella considera que yo soy infeliz... ¿Sabe qué más dijo en esa entrevista, ministro? No, porque a mí me tocó ver el video muchas veces, me acuerdo, porque fue como a las 5 de la tarde y había que sacarlo luego para las 9 de la noche. Oiga, pero... de la Cosa Nostra, ¿no? Sí, efectivamente. Oiga, pero ¿sabe qué dijo? Con Marco Macari. Mirko Macari. Con Mirko Macari yo tenía buena llegada. No, pero sí dijo ella. Oiga, pero ¿sabe qué más dijo? Porque ella analizó allí... No le he hecho la culpa. Ella analizó también su figura
con un versus, digamos, a Jaime Mañalich y decía, mire... que yo no peso nada. Bueno, Jaime es más gordo que yo, él eso era más duro, evidente. Él se atrevía a decirle al presidente lo que pensaba y que usted estaba como para recibir órdenes. Lo dijo también no es verdad. En la reunión con el presidente siempre, o no siempre, pero muchas veces me deja la última palabra a mí, la última decisión a Salud. Eso lo hemos repetido hasta el cansancio. Es obvio y todo el mundo sabe que está el ministro de Economía o el subsecretario, está a veces el ministro de Interior, está el ministro de Defensa, están los dos subsecretarios de Salud, están todos los, a veces un jefe de gabinete. Por lo tanto, la discusión es muy grande. Y no es por votación, no es por imposición, es por convencimiento de las razones médicas o sanitarias que se toman las decisiones. Más allá de este episodio que sin duda es desafortunado, lo mismo pensará naturalmente Isquia Siches, pero le pregunto lo siguiente. ¿Usted se imaginaba que Isquia Siches iba a tener el despegue que tuvo, sobre todo en segunda vuelta, generando también una alta votación? Se habla mucho de que ella fue la que empujó la segunda vuelta y levantó la campaña de Gabriel Boric, y que hoy día sea la primera mujer, va a ser la primera mujer en asumir el Ministerio del Interior. No me lo imaginé, pero yo vislumbré que ella tenía un futuro muy importante. ¿En qué momento? Cuando ella logró reunir a los partidos de gobierno y de oposición, no sé si se acuerdan, para el plebiscito. Entonces ella logra postergar el plebiscito por la pandemia. ¿Y eso, ¿de qué le habla esa decisión se toma en el colegio médico? Ya. O sea, va desde Coloma hasta, no sé, Telier, no sé si fue el Partido Comunista o no, pero fueron todos los partidos políticos al colegio médico. Correcto. Y se toma esa decisión. Entonces, ¿y eso qué le habla a usted? ¿Una buena líder? Eso es una fuerza enorme. ¿Es una buena líder ella para usted? Yo creo que es una buena líder, a pesar de que ha cometido errores, pero tiene un liderazgo importante y reconocido por la gente. Ese es el punto de partida, yo creo, de su liderazgo, y después obviamente que adquiere mucha prestancia o mucha prensa y mucha posibilidad de comunicar sus ideas con la pandemia. Pero también apoyo ciudadano, o sea, tiene un apoyo. Se ha dicho mucho que ella torpedeó mucho al MinSal siendo presidenta del Colegio Médico en el contexto pandemia, pero convengamos que esa misma labor es la que permitió visibilizar su liderazgo y perfilarla como. Por eso yo decía, el punto de partida fue. No es solo habilidad política, usted dice que es solo buena prensa y habilidad política. No, hay habilidad política sin lugar a dudas. ¿Qué cualidades le reconoce usted, mucha visión. Ministro? Yo trabajé con ella y me reclamaron por eso, porque se lo hice ver. Cuando yo fui presidente del Colegio Médico en la primera etapa, los primeros 3 o 4 años dura, ella no estaba en la mesa directiva, pero después ella postuló a presidenta del Consejo Regional Santiago. Exacto. Y ganó la presidencia del Colegio Regional Santiago, sí. Y entonces automáticamente entró a mi mesa, a la mesa nacional, porque yo fui reelegido. Entonces yo trabajé con ella 4 años, y cuando ella se presentó candidata, yo no favorecía a ningún candidato, a pesar de que habían 1 o 2 que decían que eran continuidad de mi gestión. Sí. Ella nunca dijo eso, pero yo la respeté, fui lo más transparente posible, y de hecho la noche que ella ganó, yo fui al Colegio Médico a saludarla de inmediato, y estaban felices por eso, y partimos muy bien. ¿Y qué le desea como ministra del Interior? Yo deseo que le vaya muy bien. Voy a decir una frase cliché, pero que es verdad. Si le va bien al gobierno, le va bien al país, y eso es lo lógico, y es lo que hay que repetir. Carlos, le dirá que los tiene que así es la democracia. Bueno, ve que la política está metida en todos lados. Sí. Oiga, le queda una caja. Vamos a destaparla también para que pueda... ¿Es más difícil o más fácil que la otra? Vamos a ver qué pasa aquí. Aquí va a salir. Vamos a destaparla. Si uno mira los países que ya están disminuyendo la ola de Omicron, que son pocos, lo que ve es que pasó entre 75 y 90 días desde el primer caso hasta el pico. Vale decir, perdón que dé una mala noticia, el nuestro debería estar ocurriendo el día del cambio de mando. Aquí yo salí porque creía que era necesario que tomara esta vocería, esta dinámica, alguien que estuviera menos desgastado que yo y que genera un clima de mayor paz, de tranquilidad, como ocurrió de hecho con el ministro París, que le propuse yo al presidente. Yo presenté mi renuncia a principios de mayo. Yo creo que Enrique lo ha hecho extraordinariamente bien, con una gran resiliencia. Creo que es el ministro mejor calificado del gabinete permanentemente, y eso significa que se ha logrado un objetivo de dar un clima de mayor paz, tranquilidad para el manejo. Bueno, ha pasado tiempo también de la pandemia, todos entendemos un poco mejor lo que nos ha pasado, pero yo creo que Enrique lo ha hecho extraordinariamente bien. A ver,
¿Qué piensa usted de lo que piensa? No, primero yo quiero hacer una pequeña corrección. La mejor evaluada del gabinete, pero no era ministra, fue la doctora Paula Daz. Ella fue la mejor evaluada. En segundo lugar he estado yo, como dice Jaime, el mejor evaluado, como el ministro mejor evaluado del gabinete durante toda mi presencia en el gobierno, cosa que nadie lo dice, bueno, la ISCE tampoco no lo dice nunca. Y además, la evaluación del manejo de la pandemia, según la Academ, está en un 67%, que tampoco nadie lo publica, publican otras cosas cuando sale ahora, porque estuvo súper mal evaluada la primera parte. Usted sabe, cuando usted llega empieza a cambiar un poco. No quiero hablar porque esto es un continuo, un solo gobierno. Por eso le digo. Pero nosotros tenemos una evaluación ahora del manejo de la pandemia del 67%. Y si uno tiene ojo o sigue las encuestas, ve que la aprobación del presidente va como paralela a la aprobación del manejo de la pandemia. O sea, aumentan los casos, obviamente, y baja la aprobación de la pandemia, y baja un poco el presidente. Mejoran los casos, sube la aprobación de la pandemia y sube la aprobación del presidente. Yo estoy muy contento, pero la aprobación del manejo de la pandemia es algo que no solamente compete a salud, compete también al Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de Hacienda, con el cual hemos tenido una relación gigantescamente positiva, a muchos ministerios, Ministerio de la Mujer. Entonces, creo que hay que reconocer que la población también evalúa bien el manejo de la pandemia. 67% de aprobación es una aprobación altísima. Yo he llegado a tener 70% o 75% de aprobación como ministro. Entonces, pero eso no lo dice nadie, no lo destacan. Bueno, no es que por eso pero después me van a criticar por eso. Porque... No, el ex ministro Manei, yo se lo preguntamos cuando él estuvo acá, ¿no? Él dice, yo salí por agotamiento, yo le presenté la renuncia al presidente Piñera, pero yo le recordaba que también eso pasó en el contexto donde había muchas dudas respecto de cómo se consolidaban las cifras de fallecidos acá en Chile por el tema de COVID-19, el informe DEIS, esa idea instalada en la población, y esas críticas que también se hicieron al MinSal al respecto de que se podían estar manipulando, maquillando o directamente omitiendo las cifras para dar una señal distinta. Al respecto. No, nunca se maquillaron ni se omitieron cifras. Lo que pasa es lo siguiente, Mauricio, Minna y Francesco. Lo que nosotros hicimos al llegar al ministerio fue que adoptamos el criterio de la OMS. ¿Cuál era ese criterio? De reconocer no solamente como fallecidos por COVID a aquellos que tenían el PCR positivo o algún examen positivo, en esa época era fundamentalmente PCR, sino que también incorporamos al grupo de fallecidos a aquellos que tenían diagnóstico de neumonía viral en ese minuto. ¿Por qué? Porque era el virus que andaba circulando predominantemente. Entonces, si una persona moría de neumonía grave, intubado, ventilado, o sea, pasando lo terrible que significa eso, también lo asumimos como COVID. Entonces, aumentó enormemente la cantidad de fallecidos. No sé si fue en junio, mayo, no recuerdo bien con exactitud, cuando implementamos esa, por recomendación, como dices tú, del DEIS. Perdón, y esos correos electrónicos que tienen que entregarse y que dan cuenta también de esta problemática en su momento. Hay dos tipos de correos electrónicos. Los correos electrónicos que fueron solicitados por la justicia ya fueron entregados. Estos correos electrónicos fueron solicitados por un medio de prensa. ¿Por transparencia? Sí, por transparencia. Lo solicitó se me olvidó. ¿Cuál? CIPER, claro, perdón. Y también el Consejo de la Transparencia. No, lo que pasa es que CIPER acudió al Consejo de Transparencia para que nos pidan los correos. Lo vamos a entregar, ayer lo dije. No tengo ningún problema en entregarlo, ¿no? Yo no tengo nada. Perdón, pero el MinSal... ¿Han demorado mucho en entregarlo? No, perdona, Mauricio, el MinSal fue a la Corte de Apelación a tratar de impedir... Estoy de acuerdo, no el MinSal, porque aquí es el Consejo de Defensa del Estado el que está... Claro, pero en representación, pero en representación del MinSal. Sí, en representación de nosotros. No tengo problema. Pero mira, eso... Me lo preguntaron hace 2 o 3 días atrás, yo dije no, vamos a entregar los correos, no hay ningún problema. Hasta ese momento yo estaba ajeno a esa estrategia, no los vamos a entregar. Ya. Lo único es que ustedes saben que nosotros no tenemos los correos los tiene Entel. Porque es el que resguarda nuestra... ¿Se han demorado un año? Ahora, pero no, un año. Este es otro correo. Los correos... Se leyó al acudir a la justicia que ustedes no querían transparentar. No. Lo vamos a entregar. Lo que nosotros estamos pidiendo es más tiempo para entregarlo porque en 7 días o en 5 días, creo, no se alcanza. Ministro, tenemos que contratar gente incluso para... Sabemos que se tiene que ir, ministro. Sabemos que tiene una agenda apretadísima. Dejarle quizás el espacio para que pueda expresar algunas opiniones antes de que ya que le queda poquito además para dejar el cargo por el cual usted ha estado 1 año y medio, nos decía más o menos, ¿no? Yo partí el 13 de junio. ¿13 de junio? Correcto. El día que en esa época hubo más casos, el 13 de junio. Y eso el presidente siempre me lo recuerda, porque el otro día
días bajaron. Imagínense. Entonces me dice lo siguiente, para que ustedes vean el humor del... Lo voy a cambiar cuando tengamos los casos más altos para que el nuevo ministro le bajen los casos. Claro. No, la palabra al cierre. Yo creo que aquí, bueno, primero dar las gracias a Canal 13 por atenderme, por tratarme bien. En segundo lugar, creo que es muy importante este concepto que traté de comunicar, de que hay que mirar la pandemia con otros ojos. Hay muchos países que están cambiando su estrategia, hay muchos países que están viendo otra forma de avanzar. Entonces yo creo que también nosotros tenemos que cambiar la estrategia y ir pensando que esta es una enfermedad grave, sigue siendo grave. Yo jamás he dicho que es una gripeciña, como dijo un presidente latinoamericano, es una enfermedad grave, pero que tenemos que fijarnos también en que nuestra población, más del 92% está vacunada con 2 dosis, somos el país primero en el mundo con dosis de refuerzo, está más protegida. Entonces la realidad al comienzo con la realidad ahora es diferente. Eso nomás quiero transmitir, obviamente, y darle la tranquilidad a las personas de gobierno, a las personas que apoyan al gobierno que viene, que nosotros vamos a hacer un traspaso totalmente transparente, vamos a entregar todos los datos, toda la información, las vacunas están negociadas, no van a faltar vacunas, el presupuesto es gigantesco para el próximo año, se aumentó el per cápita, en fin, hemos hecho la ley del cáncer, nosotros hemos aprobado 53 leyes. Mirna, Mauricio, Francesco, en esta administración, 53 leyes de salud, leyes tan importantes como la ley del cáncer y leyes tan importantes, no tan importantes, pero muy importantes para mí, que no se boten las colillas de cigarrillos en la calle. Entonces yo creo que hemos hecho un esfuerzo enorme, no solamente hemos trabajado con la pandemia, hemos trabajado con leyes, hemos reforzado la atención primaria, hemos aumentado el per cápita, hemos construido más de 20 hospitales, hemos entregado 20 hospitales nuevos, más de 102 centros de salud primaria nuevos, en fin, o sea, ha sido un trabajo gracias a los subsecretarios que ustedes mostraban, ¿no? Yo no hago solo las cosas. Sin duda, solo para cerrar, a usted le tocó asumir esto en un momento de profunda desconfianza del país ante las instituciones, pero hay algo que yo me atrevo a decir, su tono dialogante y no confrontacional en relación a su antecesor, Jaime Mañalich, que también tenía este tono provocador, ¿verdad?, irónico, que él dice, si yo no soy simpático, yo soy pesado, y le toca, y eso le jugaba en contra. El cambio fue total, ministro, cuando usted asume ese otro el tono, y nosotros los periodistas que reporteamos, no es así, Francesco, Mauricio, se comentaba. Entonces también creo que eso va de la mano con la gestión que usted realizó. Y yo quiero también recordar aquí a Gonzalo Blumela, porque el hecho de crear la mesa social COVID-19, donde se incorporaron los alcaldes, porque la lucha de Jaime era mucho con los alcaldes también, acuérdense, había un conflicto grande con la atención primaria. El hecho de que Gonzalo Blumela haya inventado o haya hecho esta mesa social COVID-19 creo que también fue muy genial, porque permitió escuchar a los alcaldes, escuchar a los rectores, escuchar al colegio médico y a otros colegios profesionales, y entonces tener la temperatura, como dice Jaime Mañalich a veces, tomar la temperatura correctamente de la situación, y eso creo que fue un cambio muy importante que hizo Gonzalo. Ex ministro del Interior también. Ex ministro del Interior, una gran persona. Ya pues, ministro, lo vamos a esperar en otro momento, no sé qué cargo va a asumir, pero en el cargo que esté, lo vamos a invitar nuevamente. Estoy 100% en la pandemia en este minuto. No Muchas estoy pensando en ningún cargo. No, gracias a ustedes, gracias Mirna. Gracias de verdad. Gracias Mirna. Gracias de verdad por haber estado con nosotros. Gracias Mauricio. Gracias Francesco. Gracias a Canal 13.